Judas, versículo 11, dice así: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias que podemos leer tu palabra. Gracias, Señor, por preservar tu santa palabra hasta nuestros días. Y sabemos que tú la seguirás guardando hasta el fin. Señor, te damos gracias. Te rogamos que no menospreciemos esta palabra pensando nosotros en otras cosas, distraídos. Señor, guárdanos de tal cosa, estemos atentos a tu palabra. Y tú ayudes, fortalezcas, sostengas y des sabiduría a quien ha de predicarla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Continuamos con esta serie sobre la epístola de Judas. A continuación voy a recordaros brevemente lo que consideramos en el sermón pasado. En primer lugar, vimos la conducta de los falsos maestros. El apóstol Judas nos dice claramente que mancillaban la carne, rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. Esto no era cualquier cosa, eran hechos muy graves que los verdaderos cristianos no debían pasar por alto, debían darse cuenta, estar alertas. Por muchas visiones o sueños que aquellos hombres dijeran tener, su estilo de vida, su conducta, evidenciaba que eran unos engañadores. Esos hombres realmente eran unos impíos. Decían ser creyentes, decían ser maestros, pero eran unos impíos. La enseñanza práctica que obtuvimos de aquí es que tenemos que fijarnos en las vidas, en los frutos de aquellos que dicen ser maestros de la verdad. No solo ver lo que enseñan, sino cómo viven. Así descubriremos a los falsos maestros. En segundo lugar, consideramos la ignorancia de los falsos maestros. Esos hombres blasfemaban sin temor de las potestades superiores, cosa que no haría ni el mismísimo arcángel Miguel, pero ellos blasfemaban de cosas que realmente no conocían. Pero es que además de las cosas que conocían, se corrompían como animales irracionales. Así que se creían sabios, pero en realidad eran unos necios, unos ignorantes. No solo impíos, eran necios, ignorantes. Del mismo modo, hoy en día hay muchos que por el mero hecho de tener almacenado mucho conocimiento, piensan que están cualificados para decirnos lo que debemos o no debemos hacer. Se atreven a blasfemar de Dios y de su palabra y creen saberlo todo acerca del hombre, de la creación, de su origen, etc. En definitiva, creen saberlo todo acerca de las verdades y realidades espirituales. Sin embargo, lo cierto es que son unos ignorantes en cuanto a esas verdades. ¿Y por qué? Porque no son espirituales, no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Hay muchos falsos maestros por ahí. Pues bien, en este sermón voy a considerar un tema que está muy relacionado con el anterior. Si en el último sermón hablamos sobre el engaño de los falsos maestros, en este veremos que detrás de ese engaño, esa falsedad, no siempre encontramos al mismo tipo de persona. Todos tienen en común que son unos falsos, unos engañadores, que no enseñan la verdadera doctrina, ni con sus palabras, ni con sus vidas. Sin embargo, no todos se presentan de la misma manera, ni todos usan los mismos métodos. En definitiva, en este mensaje veremos que no todos los falsos maestros son iguales. No todos los falsos maestros son iguales. Para el desarrollo del tema, analizaremos el versículo 11 que leímos antes, dividiéndolo en tres partes, según los tres personajes que aparecen en él. Parece ser que en este versículo Judas está diciendo que esos falsos maestros reúnen las características de esos tres personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto no debe llevarnos a pensar que todos los falsos maestros son iguales. Algunos son como Caín,
otros son como Balaam, otros como Coré, y otros pueden tener una combinación de estos tres. Hermanos, no todos los falsos maestros son iguales. Por eso el apóstol Judas no los identifica únicamente con un personaje. Él no dice simplemente, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y punto. No. Judas no solo quiere mostrar que aquellos falsos maestros reunían lo peor de esos tres hombres del Antiguo Testamento, también nos está enseñando que hay diversidad de falsos maestros, que no todos engañan de la misma manera, no todos usan los mismos métodos, no todos son igual de sutiles. Pues bien, cada uno de esos tres personajes representa un prototipo de falso maestro. Por tanto, creo que debemos examinar cada uno de ellos para entender bien este versículo. Y en primer lugar, Judas hace referencia a Caín. Caín. Nos dice que han seguido el camino de Caín. Pero ¿quién es este personaje? ¿Y qué nos dice la Escritura respecto a él? Pues bien, este hombre fue el primer varón que nació de la primera pareja humana creada por Dios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 4 de Génesis. Dice en los versículos 1 y 2. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Primero nació Caín y después Abel. Seguimos leyendo los versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y con desagrado la de Caín? ¿Por qué? Porque los dos trajeron ofrenda, ¿no? No es que uno trajo una ofrenda y el otro se quedó ahí por ahí pasando, ¿no? No, los dos trajeron ofrenda. ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel y se desagradó Dios de la de Caín? Bueno, esto es porque la ofrenda de Abel fue presentada con fe en Dios, confiando que sus pecados solo podían ser perdonados, los pecados de Abel solo podían ser perdonados por el sacrificio de una víctima sustitutoria que muriera en su lugar, pues la paga del pecado es muerte. Esto bien que se lo enseñarían sus padres, ¿eh? Los padres de Abel conocían bien tal cosa. La paga del pecado es muerte, y solo podía haber perdón si alguien moría en el lugar del pecador. Sin embargo, Caín no vino con una víctima, con un sacrificio. No vino con tal cosa. Él vino con productos de una tierra maldita que no tenían sangre para ser derramada. Esto nos muestra la falta de fe de Caín, pero también vemos en estos versículos que acabamos de leer la codicia y la falta de amor de Caín. Fijaos que el versículo 3 nos dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sin embargo, cuando el versículo 4 nos habla de la ofrenda de Abel, nos dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, Caín trajo a Jehová lo que Caín trajo a Jehová, algo trajo, no se sabe muy bien cuán grande y buena fue esa ofrenda, trajo una ofrenda a Jehová, pero Abel trajo de lo mejor para el Señor, de lo mejor de sus animales para el Señor. Esto nos muestra bastante de lo que había en el corazón endurecido de Caín. Pero la cosa no se queda ahí. Dice en Génesis 4:8 y el versículo 9 también,
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. A su propio hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? En estos versículos vemos que además de un asesino envidioso, Caín era un mentiroso. Como que no sabía dónde estaba su hermano. Lo sabía bien. Mató a su propio hermano y cuando Dios le preguntó dónde estaba Abel, ¿qué respondió? Pues que no sabía. Así era Caín. Así era Caín. Pero no solo se habla de Caín en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Tenemos unas referencias a este personaje que nos ayudarán a entender mejor qué clase de persona era. Por ejemplo, Hebreos 11:4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Sin duda, aquí se nos muestra un contraste entre Abel y Caín. Abel ofreció con fe, como decíamos antes, y alcanzó testimonio de que era justo, pero no así con Caín. Caín llevó su ofrenda no con fe, y no llevó la ofrenda apropiada. De este versículo podemos deducir claramente, por si ya no estaba claro, podemos deducir que Caín no tenía fe salvadora. No tenía fe salvadora. Por otro lado, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, también leemos lo siguiente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En estos versículos Juan nos dice clara y explícitamente que en Caín no había amor y que era del maligno. Así que aquellos hombres, en tiempos de Judas, que se consideraban maestros dentro de la iglesia, no eran más que unos incrédulos que se estaban conduciendo como Caín. Recordemos, Judas está comparando a Caín con esos hombres. Esos hombres eran unos mentirosos, no tenían una fe verdadera, no había amor en sus corazones y además mataban a aquellos que llamaban hermanos. Sí, los mataban. No físicamente, pero sí en un sentido espiritual, quebrantaban el sexto mandamiento. Pues, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en una ocasión? Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor estaba diciendo aquí que el asesinato no solo consiste en el acto externo. Ya entraremos en los 10 mandamientos, en la serie sobre la ley de Dios, y llegaremos al sexto mandamiento, y lo explicaremos, si el Señor lo permite. El matar, el asesinar, no es solo el acto externo. Este mandamiento también se transgrede, se puede llegar a transgredir de muchas maneras, antes de llegar a, literal y físicamente, matar a alguien. El homicidio comienza en el corazón, despreciando a la otra persona, sintiendo ira pecaminosa hacia ella. Por eso Dios no solo condena la consumación final de ese pecado, el asesinato, sino también la raíz que lo puede provocar. Ambas cosas son dignas por igual del infierno de fuego. Así que aquellos falsos maestros, como mínimo, estaban matando a los apóstoles. Los menospreciaban, pretendían quitarlos del medio y constituirse ellos como los maestros supremos. Hay muchos en las iglesias que sin pensarlo, quizá,
están matando. Están transgrediendo el sexto mandamiento. El pastor el primero, claro, porque es que tiene más fácil, ¿no? Está ahí. Y si no, matan a otros también. En sus corazones. Están transgrediendo el sexto mandamiento. Por eso Judas les dice a sus lectores que esos hombres han marchado por el camino de Caín. Es decir, se conducen de la misma manera que Caín. En segundo lugar, nombra también a Balaam. Este hombre tenía la capacidad especial para comunicarse con Dios. Sin embargo, según el testimonio que dan las Escrituras acerca de Balaam, podemos apreciar que esos dones no eran señal de una vida piadosa. En Números capítulos 22 al 24 es donde se empieza a hablar en las Escrituras acerca de este hombre. No voy a leer ahora esos capítulos, vosotros podéis hacerlo en vuestras casas. Lo único que voy a hacer es resumir lo que ahí se cuenta, en Números 22 al 24. Balac, rey de Moab, vio lo que Israel había hecho al amorreo, cómo los había derrotado. Esto le hizo sentir temor de los israelitas, y entonces se le ocurrió la idea de llamar a Balaam, hijo de Beor, para que maldijese al pueblo de Dios. Sin embargo, Balaam lo que hizo fue bendecirlo. Balac no se dio por vencido y hasta 2 veces más le propuso a Balaam que intentara maldecir a Israel. Pero nuevamente, en ambas ocasiones, salió bendición de sus labios en vez de maldición. Pues bien, si leemos únicamente ese relato y lo hacemos de forma superficial, en Números 22 al 24, podríamos llegar a pensar que Balaam no era culpable de nada grave. Porque mira, al final los bendijo. Bendijo al pueblo de Israel. Él siempre dijo todo lo que Jehová le mandaba. Así que en este sentido no fue desobediente, ¿no? Podríamos llegar a pensar esto. Sin embargo, si meditamos un poco en ese pasaje, nos daremos cuenta que ese hombre no era tan piadoso como parece a simple vista. Cuando bendijo a Israel la primera vez, Balac se enojó y le dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Entonces Balac, acto seguido, le dice a Balaam: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, y desde allí me los maldecirás. ¿Y qué hace Balaam? ¿Se va de allí sin hacerle caso? ¿Trata de convencer a Balac de que eso no está bien? ¿Le repite al rey de Moab que no va a maldecir al que Dios no maldijo? ¿Fue eso lo que hizo Balaam? No. Balaam tranquilamente se va con Balac a ver si en esta ocasión puede maldecir a Israel. Pues resulta que después de bendecir al pueblo de Dios por segunda vez, aún todavía Balaam acepta otra proposición de Balac para intentar maldecir a Israel por tercera vez. ¿Os parece esto una actitud piadosa? ¿De un hombre piadoso? ¿Que ama a Dios y a su pueblo? No, ¿verdad? Y no pensemos tampoco que no recibió ningún tipo de compensación material. Aunque no se diga explícitamente nada acerca de esto en Números 22 al 24, lo cierto es que Balaam sí que obtuvo beneficios por hacer caso a las peticiones de Balac. Mirad qué dice en Nehemías capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. O sea que Balaam
Se llevó dinerito. Por eso Judas dice en su carta que los falsos maestros se lanzaron por lucro, en el error de Balaam. Es decir, al igual que Balaam, esos hombres buscaban, entre otras cosas, obtener algún tipo de beneficio con los dones que el Señor les ha dado. Supuestos dones que el Señor les ha dado. Leemos en Judas versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Para sacar provecho. Eso es lo que pretendía Balaam. Sacar algo. Sacar provecho. Oye, pero realmente, a ver, ¿realmente Balaam era un hombre malvado? ¿Perverso? Hombre, muy piadoso no era, ¿no? Pero ¿tan malvado era Balaam? Fijaos que tenemos en Números 31, versículos 14 al 16. Ahí dice lo siguiente. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuál es esa ocasión a la que se refiere Moisés aquí? Pues la tenemos en Números 25, versículos 1 al 5, que dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. El juicio de Dios. En estos versículos se nos relata la apostasía de Israel cuando habitaba en Sitim. Aquí no se nombra a Balaam, pero por las palabras de Números 31:16, parece ser que este hombre fue el principal instigador de que el pueblo prevaricase contra Jehová. Era un perverso. Este Balaam, que podía comunicarse con Dios, era un impío. Hombre, si alguien recibe revelaciones de Dios, si alguien puede hablar con Dios, pues es que será un creyente, ¿no? Será un hijo de Dios. Pues no siempre es así. Hasta ahora, estos dos hombres que hemos visto hablaban con Dios, Caín y Balaam. Y eran unos perversos, eran hijos del maligno. Mirad también qué dice el Señor en Apocalipsis 2:14 cuando se dirigía a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que Balaam no era tan fiel y tan obediente como pudiera parecer en un principio, más bien era todo lo contrario. Aunque poseyera unos dones especiales, las Escrituras nos dejan claro que en realidad era un impío, un malvado, un incrédulo. Pero que no se contentaba con esto, sino que enseñaba a pecar y a hacer el mal a otros. Pues bien, después de haber considerado quién era este hombre, podemos entender mejor esa segunda clase de falso maestro a la que hace referencia Judas. Así hoy en día podemos encontrarnos personas que puede que tengan muchos dones y capacidades intelectuales de oratoria
Incluso si hubiera alguien que dijera tener poderes especiales para sanar, para predecir el futuro, para comunicarse con el más allá, sea cual fuere él o los dones de una persona, esos dones en sí no son una garantía de la autoridad o la veracidad de las palabras de dicha persona. Y por supuesto tampoco son un indicativo de piedad. ¿Recordáis las palabras que dijo Cristo en Mateo 7, capítulo 7, versículo 22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, ¿milagros? Hicimos milagros. ¿Ya está? Ya ahí termino, ya no dicen más nada, porque ya se hace ya milagros. Y profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y que hicimos muchos milagros. Bueno, pues, de cabeza al cielo, pues se hacen milagros. Señor, ¿por qué no podemos entrar en el reino de los cielos? ¿No hicimos todo esto? ¿Qué le responderá a Cristo? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad? Pero si hicimos milagros. Sí, profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, pero viviendo vidas impías. Enseñando cosas que no son conforme a la verdad de la palabra de Dios. Haciendo en sus vidas lo que les da la gana. Viviendo lejos de Dios y de su palabra. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, con esta referencia a Balaam, el apóstol Judas nos está advirtiendo acerca de aquellas personas que, aunque puedan tener muchos dones, en el fondo son malvadas y lo único que pretenden es sacar provecho y ser honrados por los hombres. Así que no nos dejemos engañar por los dones o las capacidades o el conocimiento que otros puedan tener. Si su enseñanza y sus vidas no son conforme a la palabra de Dios, entonces es que no les ha amanecido. Son unos falsos maestros. En tercer lugar, Judas cita a Coré. La historia de este personaje la tenemos en Números capítulo 16. Y por causa del tiempo no voy a pararme mucho en este punto. Lo único que voy a hacer es recordar quién era Coré y qué fue lo que hizo para tratar de entender a qué clase de falso maestro se está refiriendo Judas cuando lo nombra en este versículo. Este hombre era de la tribu de Leví y por tanto tenía la responsabilidad, junto con los demás levitas, de ministrar en el servicio del tabernáculo de Jehová. Además, había sido capaz de movilizar a unos 250 hombres, que se dice pronto, 250 hombres, los cuales, según Números 16:2, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Así que este Coré no era un cualquiera, era alguien importante, alguien conocido, alguien con influencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues promovió una rebelión contra Moisés y Aarón, contra aquellos que tenían la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Fue una rebelión en la que arrastró tras él mucha gente. Ahora bien, ¿por qué Judas cita aquí a Coré? ¿Qué clase de falso maestro nos quiere mostrar el apóstol? Si os dais cuenta, lo que ese hombre quería era quitar la autoridad puesta por Dios sobre el pueblo y colocarse a sí mismo, junto con otros tantos, como los gobernantes de Israel. Vamos a quitar la autoridad y ahora yo y otros vamos a ser los gobernantes de Israel. Coré pretendía ponerse en un lugar que no le correspondía. En definitiva, él tenía ansias de poder,
No se conformaba con la posición en la que Dios lo había puesto, él quería más. Así que Judas está diciendo que aquellos falsos maestros, al igual que Coré, se estaban rebelando. Se estaban rebelando. Se rebelaban, pero en este caso contra la enseñanza y la autoridad apostólica y por tanto contra los apóstoles y contra el mismo Señor Jesucristo. Y además pretendían constituirse ellos mismos como la máxima autoridad sobre la Iglesia. Por tanto, la clase de falso maestro que Judas nos muestra es aquel que tiene un corazón orgulloso, vanidoso, que se opone a la autoridad y desea alcanzar el poder de gobernar, de colocarse por encima de otros. A esa clase de hombres no les interesa lo que Dios dice en su palabra, no les importa la autoridad que el Señor haya puesto sobre ellos. Lo único que pretenden es hacer lo que les dé la gana. No quieren a nadie que les gobierne. No quieren tener a nadie por encima de ellos. Antes bien son ellos los que desean gobernar, destacar, ser vistos por los demás. Como esto es lo que hay en sus corazones, entonces la rebelión está garantizada. Llegará, tarde o temprano. Tarde o temprano se producirá una rebelión. Unos lo harán de manera directa en una confrontación cara a cara con los líderes, pero otros lo pueden hacer de forma sutil, indirecta, por ejemplo, tratando de minar la autoridad de los pastores con calumnias o bien incitando a otros a que se rebelen y lo nombren a él como nuevo líder. Pero sea como fuere, se trata de una rebelión. Y eso era precisamente una de las cosas que estaban haciendo los falsos maestros en tiempos de Judas. Es interesante notar que cuando en Judas, versículo 11, se hace referencia a Coré, dice, y perecieron en la contradicción, o en la oposición o rebelión de Coré. El apóstol está usando el verbo perecer en pasado, como si ya hubieran muerto. Esto nos habla de que el castigo para aquellos falsos maestros era tan seguro como si ya se hubiera cumplido. Esta certeza de castigo nos recuerda a las palabras que el Señor Jesús dice en Mateo 6:2, hablando de los hipócritas. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquellos hombres en tiempos de Judas también tenían asegurada su recompensa, la muerte, el castigo eterno, si no se arrepentían. Los que hoy en día se rebelan contra la autoridad puesta por el Señor, una autoridad que es íntegra, una autoridad que es fiel, procura ser fiel a la palabra de Dios. Los que se rebelan contra la autoridad puesta por Dios tienen asegurado su castigo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tienen asegurado el castigo. Tienen su recompensa ya. Concluyo con algunas aplicaciones prácticas. Vemos entonces que en este versículo 11 Judas nos quiere mostrar que no todos los falsos maestros son iguales. Unos serán como Caín, serán hombres sin amor, sin fe, envidiosos, mentirosos, capaces de hacer las más grandes barbaridades, hombres que abiertamente manifiestan su impiedad. Estas personas son las que hoy en día pretenden adoctrinar, enseñar a otros para alejarlos de la verdadera religión y hacerles que sigan sus doctrinas, sus ideas. Manifiestan claramente con sus palabras y sus hechos que son anticristianos. Algunos puede que digan creer en Dios,
pero desde luego es el Dios que ellos se hacen en sus mentes, no es el Dios de la Escritura. A esta clase de falsos maestros les gusta mucho proclamar lo que ellos llaman libertad, cuando en realidad están hablando de libertinaje, pero ellos hablan de libertad. Les gusta decir, haz lo que te dicte tu corazón, haz lo que tú quieras. Hermanos, tenemos que identificar tal clase de personas y no hacer caso a sus falsas enseñanzas, por muy bonitas que suenen. No hacer caso a esas falsas enseñanzas, no solo por el bien de nuestra alma, sino por el bien del pueblo de Dios. Queridos hermanos, si nos dejamos ensuciar por la basura de este mundo, traeremos peste, mal olor a la iglesia del Señor. Y eso se notará. Ese olor se notará, tarde o temprano. Tenemos que guardar nuestros corazones. Otros falsos maestros serán como Balaam, hombres con dones naturales y capacidades especiales, hombres que asisten a la iglesia, que parecen ser verdaderos creyentes, pero que lo único que hacen es pensar en sí mismos, en sus propios intereses. Por ejemplo, pensad en alguien que parece tener el don de servicio, el de servir a los demás, estar dispuesto a ayudar, a trabajar en la congregación. Imaginaos además que tal persona tiene también el don de la enseñanza y una buena oratoria, ¿no? Pero resulta que esas cualidades las usa para su propio beneficio, para sacar algún provecho. Esa persona estaría dispuesto incluso a hacer daño a otros si con ello obtuviera algún tipo de ganancia extra. Sirve a los demás para que después le sirvan a él. Trabaja con una motivación egoísta, no por amor, no para la gloria del Señor, no desinteresadamente. Ese individuo también usa su capacidad de persuasión para obtener beneficio material. Por tanto, cuando enseña, no lo hace conforme a la verdad de la palabra de Dios, sino que la tergiversa, la interpreta incorrectamente según le interesa a él. Así hay muchos hoy en día, que se hacen llamar pastores. Otra cosa es que sean pastores de verdad, pero se hacen llamar. Y lo que tratan es sacar el jugo, sacar provecho de su posición. Tenemos que identificar a esta clase de personas y guardarnos de incluirlas dentro de la membresía de la Iglesia y mucho menos ponerlas en puestos de autoridad. Pueden parecer piadosas externamente, pero hay que estar atentos a cuáles son sus verdaderas pretensiones. Finalmente, otros falsos maestros pueden ser como Coré. Estos son los típicos hombres que están dentro de la membresía de la iglesia. Coré era un levita. Estaba sirviendo allí, en el tabernáculo. Estos son los hombres que están dentro de la membresía de la iglesia local, que llevan años en el pueblo de Dios, que no son pastores, pero tienen la responsabilidad de algún ministerio específico en la congregación, y de repente, en un momento dado, se rebelan contra la autoridad puesta por el Señor en su iglesia. Ese orgullo, ese deseo de poder, de gobernar, ese deseo que había en sus corazones de que se haga lo que ellos dicen que se debe hacer, lo que ellos creen o piensan que se debe hacer, porque el pastor lo está haciendo mal, claro, es lo que yo digo, es lo que yo pienso que se tiene que hacer, eso se hace claramente visible en un momento dado. Se muestra a la iglesia sus intenciones. Claro, esta rebelión, por supuesto, no surge de la noche a la mañana, sino que se ha ido preparando, cocinando poco a poco. Se ha hablado con unos y con otros, a espaldas del pastor, claro, o de los pastores. Se han soltado calumnias de los pastores.
hasta que finalmente, después de haber reunido un número suficiente de seguidores, se manifiesta la rebelión. Hermanos, qué triste es esto. Esto no es una mera división en la iglesia, porque ahora pensamos de otra manera. Con todas las letras, es una rebelión. Y los que actúen de esa manera ya tienen su recompensa. Queridos hermanos, este sermón no ha sido meramente para que sepamos algo acerca de Caín, Balaam o Coré. Ha sido un mensaje de advertencia. Es como el capitán que reúne a sus soldados y les dice: siéntense, atiendan, porque les voy a mostrar cómo son nuestros enemigos, los tipos de armas que tienen, cómo suelen moverse, atacar, etcétera, etcétera. Así nuestro capitán celestial, el Señor Jesucristo, nos advierte por su palabra, a todos nosotros, a todos. El Señor nos advierte a través de su palabra. Recordemos entonces, no todos los falsos maestros son iguales. Tenemos que estar alertas y no pensar que los falsos maestros siguen todos un mismo patrón. Identifiquemos a esos hombres y guardémonos de ellos. Ahora bien, y quizá lo más importante, guardemos primeramente nuestros corazones, de no llegar a convertirnos nosotros en hombres o mujeres como Caín, como Balaam o como Coré. Si queremos el bien del pueblo de Dios, si queremos el bien del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, si queremos preservar la iglesia del error, si queremos crecer en santidad, ser luz y sal en medio de este mundo, cuidemos nuestros corazones para no llegar a ser nosotros como esos falsos maestros. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos traes. Palabra de advertencia, de exhortación. Cuán bueno eres tú, Señor, misericordioso con nosotros. Oh Dios, guarda esta iglesia de falsos maestros. Guárdanos a nosotros mismos de llegar a convertirnos en personas como Caín, Balaam o Coré. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos a todos los hermanos cerca de ti, oh Padre. Danos una actitud humilde, un corazón humilde, sujeto a ti, Señor, sujeto a tu palabra, sujeto a las autoridades que tú has puesto, que nos ministran conforme a tu palabra. Señor, te pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén.